Hola, buenos días. Espero que este lunes sea de gran bendición para sus vidas, que la gracia, el amor y la bendición del Padre Eterno sea juntamente con ustedes. Iniciamos esto dándole la gloria, la honra y la majestad al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado Señor, Dios Padre Eterno, justo y verdadero, te damos gracias porque nos has permitido una vez más, Señor, levantarnos, abrir nuestros ojos para que te alabemos, para que te glorifiquemos, para que te ensalcemos, Señor. Te damos a ti todo tributo y toda adoración. Te damos gracias por la palabra que vamos a exponer, Señor, porque nació en tu corazón primero. Alabado seas, glorificado seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, buenos días. La palabra hoy la doy yo, Katia, en representación de la Iglesia Unción de Guerra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos de este canal de YouTube. Le damos gracias a Dios porque nos permite exponerla y quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor me dio y la encontramos en el capítulo 8 del libro de Juan, y todos conocemos este tema, que es la mujer que fue encontrada en adulterio. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza con lo que termina el versículo anterior. Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos un montón de elementos de condenación, un montón de elementos de injusticia también, porque si vemos, la trajeron un montón de hombres al maestro, querían tentar al maestro, estaban siendo utilizados por el mismo enemigo que conoce la escritura para venir supuestamente a tentar al que no puede ser tentado. Pero también vemos a un montón de personas que están juzgando y no se han autoexaminado cómo está la condición. Imaginémonos a Jesús esa mañana en el templo. Quizás estaba investigando algo, quizás estaba leyendo las escrituras, quizás estaba solo esperando a que alguien llegara hacia él, leyendo tal vez algo que en la escritura le interesaba. No sabemos porque la escritura misma no nos dice qué en sí estaba haciendo el maestro. Pero sabiendo el Señor que en cualquier momento iba a aparecer el pueblo, y justamente en ese instante todo el pueblo vino a él y él sentado les comenzó a enseñar. Grandes y pequeños estaban sentados a su alrededor y escuchaban la sabiduría que salía de la boca del maestro. Mientras el Señor, el Mesías, enseñaba, se aparecieron los fariseos, los escribas y honorables y respetables hombres religiosos de aquella época.
Y con ellos traían arrastrada a una mujer, empujada, no sabemos cómo la traían, pero la traían para ser juzgada. Y aquella mujer fue encontrada en una cama, o en su cama, con un hombre que no era su marido. Forzándola, le hicieron mantenerse en medio de todo el pueblo frente al cual Jesús enseñaba. Y le decían: Maestro, hablaban los fariseos dirigiéndose a Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y en la ley de Moisés se nos manda apedrear a quien lo haga. ¿Qué dices tú que deberíamos de hacer? Ellos conocían la palabra como el enemigo conoce la palabra, y venían a acechar el conocimiento del amado. Jesús seguía agachado, y como nada, el Señor escribía en el suelo con su dedo. Obviamente que aquello era para engañar, para poder acusar a Jesús. Y el Maestro, el Dios soberano, el Dios hecho carne, jamás iba a caer tan fácil ante las tentaciones. Por esto volvieron y le preguntaron. No dice cuántas veces la Escritura, pero ellos preguntaron, volvieron a preguntar: ¿qué haremos con esta pecadora? Debieron haber gritado, y esta pobre mujer, sintiéndose avergonzada frente a todo el resto del pueblo, porque cuando nosotros somos señalados o encontrados en una debilidad, cualquier ser humano va a sentir vergüenza. Entonces fue cuando el amado se enderezó y le dijo a aquel pueblo, aquellos que estaban cizañosos queriendo condenar a la mujer, les dice el amado: aquel que no haya pecado, aquel que esté libre de pecado, entonces sea el primero que lanza la piedra. Y se inclinó a escribir nuevamente, a ignorarlos, a no verlos a la cara, porque el amado sabía que si los volvía a ver, de todos aquellos que estaban condenando, iban a ser consumidos por su misma condición. Y al escuchar esto, comenzaron a irse uno u otro, del mayor hasta el menor. Quizás cuando se estaban yendo, el Maestro podía escuchar los pasos de aquellos hombres, podía escuchar las piedras donde caían, podrían el Maestro sentir que habían sido descubiertos en lo que ellos mismos estaban condenando. Porque ¿quién puede ocultarle al Señor nuestra condición pecaminosa? La gente, me imagino que murmuraba cuando él seguía escribiendo. Me imagino al amado, al Maestro, al Mesías, luego levantándose, quizás sacudiéndose el polvo de sus manos, quizás limpiándose en sus vestidos. No sabemos, pero podemos imaginarnos toda una escena con respecto a esta cita. ¿A dónde se fueron?, le pregunta el Maestro. Ya no hay quien te acuse, ya no hay quien te condene. Y aquella mujer, volviendo a ver, seguramente con su rostro lleno de vergüenza, quizás con lágrimas en su cara, quizás cabizbaja, encorvada por la vergüenza, porque la Escritura no nos dice, pero quizás hasta desnuda venía, porque no sabemos si había sido encontrada en la cama, no sabemos cómo venía, pero podemos imaginar toda la escena. Y ella dice: ninguno, Señor. Respondió esta chica completamente avergonzada. Seguro pensaba toda la culpa que podía tener su pecado, el error que había cometido. Seguramente se decía entre sí misma: ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí? ¿Por qué me dejé envolver? Muchas veces tú y yo, cuando hacemos algo incorrecto, comienza nuestro propio espíritu a querer decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué oprobio, qué vergüenza. Podemos tener un sinfín de pensamientos, pero el amado dice: yo tampoco te juzgo. Puedes irte, no peques más.
Mas sin embargo los fariseos solo buscaban cumplir la ley tal y como se escribió. Lo que pasa es que aquellos hombres nunca entendieron que el Dios que mostró aquella ley también era misericordioso con ellos, con nosotros, con toda la creación. Ellos creían que hacer que los demás llevaran a cabo la ley que ellos no cumplían era cumplir la ley. Estaban totalmente errados. Ellos también cargaban culpa, pero hasta que no se les comparó con aquella mujer, con esa mujer encontrada en pecado, ellos se consideraban santos, pulcros, perfectos. Y esto puede ocurrirnos a nosotros también. Quizás no pequemos de la misma manera, pero aún así somos iguales de culpables que cualquier otro, porque pecado es pecado. También consideraban que aquella ley era para mostrar lo malo en ti y en mí, y que Jesús nunca entendieron que era aquella pieza que faltaba para poder vivir una vida sin culpa. La palabra también nos dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí podemos ver que tenemos culpa, pero que también hay un perdón. Es normal sentir culpa luego de fallar. Por eso la vergüenza de aquella chica al ser traída frente a todo el mundo, la culpa es una clase de alerta y por la misericordia de Dios podemos disfrutar de ella para una convicción de que estamos yendo por el camino equivocado. Hoy el Señor nos vuelve a hacer un llamado al arrepentimiento. Hoy el Señor nos vuelve a hacer un llamado para que dejemos lo que estamos haciendo, que está mal. Porque nosotros pecamos deliberadamente, porque lo hacemos con gracia, porque si sabemos que ir a un lugar nos va a traer una consecuencia negativa y vamos a ofender a un Dios tan bueno, no lo hagamos. Si sabemos que vamos a hacer algo que va a ofender el corazón del amado, evitémonos, vayámonos a otro lugar, hagamos las cosas contrarias. Pero a veces la culpa no es suficiente, se complementa con el perdón para que una persona tome la decisión de una vez y por todas de hacer un cambio sobrenatural en nuestras vidas a través del amor del Señor. Tenemos que tener un arrepentimiento verdadero. Es necesario arrepentirnos. Claro que hay excepciones, pero solo nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal cuando en nosotros hay un sentimiento de culpa. Y si ese sentimiento de culpa está en nosotros, ¿por qué nos gusta caer en esto? Porque el ser humano no quiere someterse al cambio a través del maestro. Y solo queremos cambiar cuando el perdón nos muestra otra oportunidad. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, vete y no peques más? ¿Qué habrá estado escribiendo el maestro? ¿Qué habrá puesto? No sabemos, porque el escritor del Evangelio no nos lo dice. Pero el Señor nos dice, no peques más. Y Dios sabe que es algo casi imposible para nosotros los carnales, porque esta carne nos lleva siempre a pecar. La concupiscencia no se alinea a la voluntad del Padre y nos lleva a pecar. Después de que el Señor nos perdona, no es que nos vamos a volver un santito con alas y vamos a levitar y vamos a andar diciendo yo no, porque eso sería vanagloria, orgullo y prepotencia, y al Señor no le agrada nada de eso. Sabemos que no es fácil, pero cuando nosotros decidimos dejar de pecar por honor al perdón y por el amor de aquel que nos perdonó, se nos hará tal vez un poco más sencillo. También creo que el Espíritu Santo es más que suficiente para sostenernos en medio de ese sistema pecaminoso en el cual vivimos, y que el Eterno, el Padre Eterno, Dios, es suficientemente misericordioso
contigo y conmigo, como para recibirnos una y otra vez. El Eterno sabe que somos polvo y nos tiene tanta paciencia, pero también es justo. Así que honremos el perdón y la gracia que nos entrega. Hagámonos una pregunta. Recordémonos cómo era nuestra vida sin Cristo. ¿Puedes pensarla? Esta cena no es tan lejana a la cena que estamos viendo en Juan 8. Estábamos atrapados justo con el pecado frente a nosotros, con una vida desordenada y alejada del Eterno. Jesús nunca nos ha condenado, sino que nos ayuda a levantarnos y nos dice, vete, algo como ahora, si se puede comenzar a vivir, ve y disfruta la vida, pero no peques más, nos dice el amado. Mira cuántas veces te he perdonado y te he justificado, pero quiero que hagas un cambio. Eso nos dice el Señor. El Señor dejándonos saber que podemos tener una vida placentera sin necesidad de pecar. Y ambos sabemos que tarde o temprano el pecado nos hará daño. Por eso no seamos como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como los eruditos de la ley, queriendo mostrar la culpa de los demás públicamente. Y tampoco seamos como aquella chica que era avergonzada por su culpa. Veamos a Jesús, que no condena, sino que ama, perdona, olvida, restaura, levanta. Y podemos seguir poniendo un montón de atributos positivos. El maestro le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús perdonó todo su pasado. ¿Para qué? Para darnos la seguridad de su completo perdón. Y nos dice a ti y a mí, no peques más. Hoy Jesús nos extiende estas mismas palabras. Vete y no peques más. Esta expresión es una promesa que significa que nos librará del poder del pecado y nos dará la fuerza para resistir al mal. A la vez, incluye palabras de advertencia que nos dice, aléjate del pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado puede destruirnos en un instante si nos confiamos. Dejemos de ampararnos en la gracia para estar justificando nuestra condición. En la gracia recordemos que el amado nos demanda más. Cada vez nos demanda más. Así que no nos justifiquemos tanto. Y por amor a aquel que sufrió la muerte en la cruz del Calvario, dejemos de hacer cosas que ofenden a un Dios tan bueno. Porque el Señor nos perdona, pero nos dice, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación con amor. Gracias, Señor, porque nos dices que tú no nos condenas, Señor, sino que nos dices, levántate y cambia tu rumbo, porque lo que estás haciendo te va a llevar a una muerte eterna. Padre, ayúdanos a sostener esta carne. Ayúdanos a sostener nuestra concupiscencia, Señor, que esté unida a ti, bendito Dios. Y te damos todo honor, toda gloria, toda honra y toda exaltación, Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos lo serás. Y sabemos que tienes tanto amor para con nosotros. A ti sea el honor, el imperio, el dominio y la potestad por los siglos de los siglos. Y que tengamos todos un Shalom Aleichem. Feliz lunes. Bendiciones de lo alto.